Bien, hermanos. Ahora sí, ya somos un número más adecuado. Me dijeron que se conectan como 10, así que ya hay un buen porcentaje para iniciar. Primero que todo me presento. Yo sé que veo algunas caras conocidas, otras no, nuevas. Mi nombre es Adolfo Ayala. Soy, al igual que ustedes, miembro de la Misión Iglesia del Señor, aquí en Temuco, en la iglesia del Pastor Iván Bravo. Ahí me congrego ya hace algunos años. Y hace hartos años que en realidad pertenezco a la misión. Conozco bien la dinámica, también conozco la dinámica de los jóvenes, de cómo funciona Jumis. Así que es un placer poder estar con ustedes. Esta es la segunda parte, podríamos decir, del curso. Como ustedes saben, el programa está dividido en dos. Hay una versión A y B. Bueno, ya los otros compañeros hicieron el curso de apologética, así que esta sería como la segunda versión del año que viene con modificaciones. Eso es bueno para ustedes porque logré ver ciertos puntos como débiles, cosas que mejorar igual, sobre todo en la entrega de los trabajos. ¿Ya? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de lo que es una introducción, una visión introductoria más que todo a la apologética. Así que espero, como siempre, ojalá harto diálogo, harta conversación, hartas preguntas. Ya tengo harta expectativa de este curso. Y espero que ustedes de mí, pero no los quiero decepcionar porque están tocándome afuera y necesito ir a abrir. ¿Me esperarían 2 minutitos, por favor? Ya, ahora sí. Perdón, hermanos. Mm, bueno, y eso. Vamos a hacer esas dos cosas entonces hoy día. Vamos a ver por un lado el programa, vamos a revisar cómo van a ser las tareas, las entregas de los trabajos, lo que se espera del curso, y después una visión introductoria de la apologética. Para que no sea así como tan frío, me gustaría que se presenten un poquitito. Ya sus nombres, de qué iglesia son, algún comentario o expectativa respecto del curso, mientras yo recupero el aliento porque fui corriendo. No sé, hermanos, ¿quién quiere comenzar? Cualquiera. ¿Son tímidos o...? No, así que hay por líderes, ¿cómo van a ser tímidos? Ya, voy para romper el hielo. Ya, eso me gustó. Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es José, soy de Temuco, de la iglesia de Turingia, de la misión en Temuco. Eh, y soy profesor también de profesión y líder actualmente en Jumis. Así que eso para presentarme. Y bueno, un agrado compartir un curso más contigo, Adolfo. Somos amigos, nos conocemos hace muchos años. Y este tema para mí me apasiona mucho, así es que vengo con muchas ganas de aprender cositas. Mm, qué bueno. Muchas gracias, José. ¿Alguien más, hermanos? Hermanas. Voy a comenzar yo. Mi nombre es Andrea, soy de Lebu, de la misión. Em, a diferencia de todos mis compañeros, creo que soy la que tiene menos experiencia en el liderazgo. Llevo muy poquito, así es que soy mamá, agotador, tengo un pequeño de 3 años que me hace correr mucho. Mm. Y eso, tengo harta expectativa porque es la primera vez que tomo un curso y relacionado con la iglesia, me refiero.
Mm, porque yo le comenté en mi iglesia que cuando uno hace cosas fuera de la iglesia es como más fácil, o no sé, es como distinto, pero acá dentro de la iglesia a mí me ha costado mucho poder como desarrollarme, como quebrar el hielo, eh, me pongo muy nerviosa, entonces mm, como que eso. mm. Qué bueno, sí, sí se entiende. Pero vamos a intentar de que sea lo más amable posible. Ya, muchas gracias, hermana Andrea. ¿Alguien más de los que están? Hola, mi Hola. nombre es Sinaí, soy de Lota, también de la misión de la Iglesia Las Rosas. Bueno, en mi iglesia no hay grupo de jóvenes en sí, por tanto no soy líder, pero se viene una generación importante que ya tiene como entre 8, 9, 10 años. Bueno, la idea es poder prepararse para ser una buena líder o un aporte para ellos. Y la verdad es que no tengo estudios teológicos, así que todo esto ha sido un aprendizaje muy enriquecedor. Qué bueno. Me alegro que haya sido así. Ya van avanzados en el programa. Este debe ser como el tercer curso, yo creo, ¿cierto? Tercero, sí. Qué bien. Bien, hermano. ¿Quién sigue? Ya, voy yo. Hola a todos. Mi nombre es Jorge Cárdenas, de la ciudad de Concepción, de la iglesia de Las Torres. Em, Hace muy poco hace un mes, 2 meses, recuerdo que adquirí la responsabilidad de ser líder de jóvenes. Siempre he estado ligado mayormente a lo que es el coro, y también participante de los jóvenes, pero mayormente he asumido liderazgos en el ámbito musical, pero igual son con adultos ya. Así que ahora hace muy poco asumí esta responsabilidad y desafío y un grato privilegio de poder liderar a jóvenes y estoy bastante expectante. Hasta ahora han estado súper buenos las asignaturas anteriores y no hay duda que este también lo será. La verdad es que es un tema que me gusta bastante, la apologética, y se ve súper bueno, así que eso. Qué bueno, hermano. Me Muchas alegro. gracias. Me alegro que esté ese deseo, ese interés igual. ¿Quién más? Ya nos quedan menos. Ya. Mi nombre es Carolina Ruz, soy de Castro, de la Iglesia Central de Castro, de la misión también acá en Chile. Este año no tengo liderazgo, pero sí estoy estudiando en IBIMI, estoy en mi segundo año de IBIMI y apologética no sé mucho, pero espero aprender algo. Espero que sea así, pues. Y si no, me dicen y me cambian. Gracias, hermano. ¿Quién más? Queda Nicolás, Alexis, Katy y creo que ellos faltan solamente. Ya, voy. Buenas tardes, profesor. Que el Señor le bendiga. Bueno, compañeros que ya nos conocemos, agradezco a Dios esta oportunidad. Yo soy de Puente Alto, la región metropolitana, y de profesión médico al sonido, soy sonidista y estoy sirviendo al Señor acá a los jóvenes a nivel zonal. Así que estoy agradecido a Dios por esta oportunidad, poder seguir aprendiendo y también de la interacción que se da en las clases, que es bastante enriquecedora también. Así que agradezco al Señor por estos espacios y estamos dispuestos a aprovecharlo de la mejor manera. Así que muchas Amén. gracias. Amén. Qué bueno. Muchas gracias, Nicolás. Quedan dos hermanos, parece. Ya sigo yo. Vamos, Bueno, Alexis. ahora soy Alexis Levicheo, soy de la iglesia Misiones del Señor de Iquehue, que está allí en Chiloé también, una isla. Ujú. Bueno, no hace mucho es joven en Chiloé, así, de hecho, será ya 3 años por ahí.
Y en mi iglesia hay un grupo de jóvenes constituido también, y también aporto harto de lo que son los jóvenes, ya que mi papá es pastor, así que ahí tengo harta pega para estar aportando igual. Mm, Y decidí tomar aquí el curso para poder aprender más de cómo funciona el liderazgo. Y eso. qué bueno, me alegro. Me suena tu apellido, creo que hay varios hermanos de allá que están estudiando en el bachillero, ¿no? Sí, 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 sí. sí, harto. Bien, pues, qué bueno. Bienvenido, Alexis. Gracias. Y queda la hermana Katy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Carrillo, soy de la iglesia, o sea, de Levo, de la iglesia del pastor Claudio González, eh, líder de los jóvenes de mi iglesia, trabajando igual en Jumis, y nacida y criada en la iglesia y como decían los demás hermanos, aprender para tener que entregar conocimiento a los que vienen detrás de nosotros. La mayoría de mis jóvenes son eh, adolescentes y preadolescentes que están en una etapa compleja y que muchas veces tienen preguntas que necesitan ser respondidas y esto igual ayuda para eso. Qué bueno. Bien, pues me alegro, un gusto de verdad conocerlos a todos, saber que están ahí trabajando con los jóvenes. Como yo les digo, no he tenido tanta relación con el trabajo de Pumis. Por ahí estuve cuando era más adolescente. Después me dediqué dentro de la iglesia a estar más en IBIMIS. Por ahí ha sido mi trabajo. Pero sí sé la importancia que tienen ustedes como líderes de jóvenes, sobre todo con los adolescentes, con personas que están ingresando a la universidad, comienzan a desarrollar un pensamiento más crítico por distintas áreas, ¿cierto? Y a conocer también nuevas perspectivas respecto a la vida. Y ellos van a hacerse preguntas, ¿cierto? Ustedes saben que ellos van a hacerse preguntas, cuestionamientos profundos, existenciales, sobre Dios, sobre la iglesia, ¿cierto? Y ahí es necesario que ustedes como líderes sepan responder no solamente a cuestiones a veces tan existenciales, sino que también cosas cotidianas que ellos van a ir cuestionando. Y la apologética tiene ese sentido, servir como defensa, ¿cierto?, de la fe frente a cuestionamientos que son vitales respecto a las doctrinas cristianas. Y ahí tenemos mucho camino que recorrer. Lo que vamos a hacer hoy día es solamente una introducción, por eso va a ser bastante light, la van a agradecer. La clase más pesada es la del próximo lunes o la próxima clase que tengamos. Pero esta va a ser más bien bastante relajada, vamos a poder conversar a través de esta introducción. Así que vamos a comenzar de inmediato y al final vamos a hablar sobre las evaluaciones y lo que yo les voy a pedir para la próxima semana, ¿ya? Aprovechemos las ganas que hay de aprender, ¿cierto? Y comencemos de inmediato. Bien, pues cuando hablamos de apologética es necesario situarla. Ya no estamos hablando de apologética en términos generales, porque si lo usáramos así, ¿cierto? La apologética es entendida etimológicamente, podríamos decir, como defensa, ¿cierto? Defender algo. Pero a nosotros no nos interesa defender alguna idea personal, ¿cierto? Aquí pueden haber personas que son veganas y que defienden el veganismo, por ejemplo, otros que son, no sé, de la U, del Colo, y defienden a su club, defienden sus ideas. A nosotros no nos interesa hacer ese tipo de defensa, ¿cierto? De argumentos o posiciones personales. Nos interesa situarnos desde la apologética cristiana, entendiendo que queremos defender, en este caso, todas aquellas creencias fundamentales que nosotros defendemos como la sana doctrina. Ya, eso es importante, porque el cristianismo tiene diversas ramas, ¿cierto? Dentro del cristianismo existen diversas confesiones. Pero nosotros reconocemos una sana doctrina que ha sido estipulada dentro de los primeros años de la Iglesia, podríamos decir hasta el siglo quinto, por los primeros concilios ecuménicos, y eso es lo que nosotros queremos defender, ¿cierto? La existencia de un Dios, pero de un Dios que es trino, que es tres personas en una esencia, ¿cierto? Que ha enviado a su Hijo para redimir a la humanidad y que por medio de la fe nosotros creemos en Él y que Él propone, ¿cierto? A través de su discurso un reino por el cual nos invita a una nueva forma de vivir. Con todos, ¿cierto? Los detalles que podamos agregarle a eso, pero esa es la cosmovisión, esa es la idea que nosotros queremos defender. ¿De qué queremos defender esto? Bueno, de todos los ataques que puedan presentarse en nuestra cultura actual. Ya la apologética va cambiando a lo largo del tiempo y no es siempre la misma. Por ejemplo, los padres de la iglesia tuvieron que enfrentarse a los judaizantes, por ejemplo, que eran judíos que creían en Jesús, pero que enseñaban que había que mantener las doctrinas de la ley. ¿Ya? Hoy en día nosotros no lidiamos tanto con ese grupo. Los judaizantes fueron fuertes en un momento, pero hoy en día ya no. Nosotros lidiamos con otros problemas, ¿cierto?
Por ejemplo, con personas que son directamente ateas, que creen que Dios no existe como ser, ¿cierto? Ahí tenemos un punto de debate. O nosotros luchamos también intelectualmente, ¿cierto? Con personas que son cientificistas, que creen que la única verdad o la única forma de llegar a la verdad es a través de la ciencia y no a través de la fe. Nosotros creemos algo diferente, ¿cierto? Y tenemos que confrontar intelectualmente con ellos. Bueno, y así muchas otras ideas, ¿cierto? Que se levantan en contra de la fe y que nosotros tenemos que intentar combatir. Para eso entonces tenemos que tener, yo creo que dos cosas claras. La primera es claridad respecto a la doctrina de nuestra iglesia, ¿cierto? A qué es lo que nosotros creemos, porque a veces no sabemos bien cuáles son los dogmas de nuestra fe, ¿cierto? O las doctrinas de nuestra fe. Bueno, es necesario conocerlas bien para poder defenderlas. Pero además es importante conocer cómo piensa la otra persona que está allá afuera, porque a veces nosotros luchamos contra los prejuicios que tenemos de la gente y no contra los argumentos reales que tienen las personas. Por lo tanto, yo diría que esos son dos conocimientos que deberían estar a la base y que ustedes, yo siendo muy sincero, no vamos a desarrollar tanto en este curso. Ahí es iniciativa personal de ustedes, cada día, ¿cierto? Conocer más respecto a lo que ustedes creen como cristianos y también conocer cada día en profundidad qué es lo que piensa el mundo. Por eso es importante, como algunos dicen, tener la mano, perdón, la Biblia en una mano y el diario en la otra. O sea, entender nuestra fe, pero también entender qué está pasando allá afuera, ¿cierto? Para que no se produzca una desconexión tal que finalmente no podamos dialogar con los demás. Entonces la apologética necesita esas dos cosas como base. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros en el curso? Nos vamos a dedicar más bien a ver estos puntos de tensión que existen entre el mundo y el cristianismo. ¿Cuáles son estos puntos más fuertes de debate? Vamos a hablar, por ejemplo, sobre la existencia de Dios, cómo se niega su existencia y cómo podemos dar argumentos respecto a su existencia. Vamos a hablar sobre este diálogo y este debate a veces entre la ciencia y la fe. ¿Son compatibles o no son compatibles? Vamos a hablar de la historicidad de Jesús, de los milagros, de la resurrección, los puntos centrales de confrontación. Y a veces como un poquitito lo que se propone dentro del curso. Y aparece un poquito más desglosado aquí. Ya en nuestra primera clase nos vamos a dedicar solamente a esto, a hacer una introducción respecto a qué es la apologética. La próxima clase vamos a entrar ya en los debates en torno a la existencia de Dios, cómo se niega la existencia de Dios y qué argumentos podemos dar desde la filosofía y desde la ciencia para argumentar sobre Dios. Vamos a hablar del origen del universo, creacionismo, también teoría de la evolución, vamos a poner en debate esos conceptos. Vamos a hablar de la inspiración bíblica, de la resurrección de Jesús y además de la posibilidad de los milagros. Ya entender si estos son defendibles y posibles en una sociedad como la de nosotros, ¿cierto? Que valida más las cosas que ve y que se repiten a través de un método y no tanto aquello que nosotros defendemos como milagroso, que pasa, ¿cierto? Casi sin explicación, de forma sobrenatural. Ese es el recorrido que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Y como les comentaba, vamos a partir entonces como una introducción. Hay un texto bastante conocido sobre apologética que es nuevo. Me gusta mostrar libros, algunos ya lo saben, y es este que aparece aquí. Se llama Apologética Cristiana, también como el curso, y es de Antonio Cruz. Son textos que yo les pueden servir. De hecho, en el otro curso hay un chico que compró este libro y que lo está revisando con sus jóvenes. Están leyendo los capítulos y todas las semanas lo están conversando. Así que si a alguien le interesa replicar esa idea, por lo menos él me dijo que le había funcionado bien. Este libro en PDF ustedes lo tienen en la plataforma, ya, pero igual es bastante accesible. Veamos qué dice Antonio Cruz sobre la apologética. Dice que la apologética como defensa de la fe cristiana constituye una suerte de disciplina preevangelizadora, capaz de alisar el camino hacia la creencia en Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Aquí ya tenemos una primera forma de situar el lugar que tiene la apologética dentro del cristianismo. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, sinceramente, ¿Cristo nos envió a nosotros a hacer apologética, tal como la entendemos? ¿Fue ese el mandamiento que nos dejó o no? Hacer discípulos. Exactamente. El mandato de Jesús, ¿cierto? Ustedes pueden verlo ahí en el libro de Mateo. No fue vayan y discutan con los demás, vayan y defiendan su fe, vayan y defiendan sus creencias,
sino que es ir y hacer discípulos. Y ese hacer discípulos parte con la comunicación del Evangelio. O sea, nuestro rol finalmente como cristianos, pero también como líderes, no es en primer lugar hacer apologética, sino que es hacer discípulos y comunicar el Evangelio. Eso es lo que nosotros queremos hacer y ese objetivo, hermanos, nunca lo tenemos que perder. Pero de todas formas, nosotros somos conscientes igual de que es necesaria la apologética, ¿cierto? Aunque Dios no nos envió a través de Cristo a hacer apologética, sí entendemos que la apologética es una disciplina necesaria. Y ahí entra la pregunta, ¿por qué creen ustedes que es necesaria la apologética? ¿Y cuál es el lugar que tiene en este caso dentro de la práctica cristiana que nosotros tenemos? Eh, em, una vez leí un libro que se llama Tácticas. Em, ya, y bueno, para mi gran sorpresa era táctica acerca de apologética, pero me llevé la gran sorpresa de que era al final para poder cumplir la gran comisión, para poder predicar, para poder evangelizar a otros. Creo que es un gran, básicamente eso, como poder evangelizar a otros, poder predicar, hablarle de Cristo a otros, más que un debate, más que ganar un debate o algo, es esa herramienta de poder evangelizar el evangelio a otros. Ujú. Sí, muy bien, Jorge. Nicolás. Sí, complementando eso que decía Jorge, me acuerdo que había escuchado una vez, creo que a Lucas Ley se lo escuché, siempre se toma el ejemplo de Tomás, el incrédulo. Y en esa situación también se puede sacar otra enseñanza de que el Señor está dispuesto a atender a nuestras dudas, porque Él podría no haberse presentado ante Tomás y haberlo dejado como el incrédulo y ahí votado quizás, pero Él se presenta y le dice, toca. Entonces, después de eso viene la expresión de Tomás, que lo declara como su Señor y todo el tema. Y creo que ese también es el deseo de Dios, en el sentido de que así como Él quiere salvar a todos y que ojalá todos procedan al arrepentimiento, Él también tiene el deseo de responder a las dudas e inquietudes de las personas. Y siempre que se habla de apologética me acuerdo de Pedro, que habla de que debemos estar siempre preparados para responder, pero con mansedumbre, con respeto, que al fin y al cabo no se trata de ganar los debates, sino de escuchar a veces a la Mm, gente. Sería eso. excelente. Ujú. Me gustó el ejemplo de Tomás. Claro, de hecho es eso. Ya nosotros tenemos que entender que nuestro objetivo siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Como decía Jorge, es la evangelización lo que nos mueve a nosotros a poder actuar. Y de hecho la apologética como disciplina no siempre va a estar presente en nuestra práctica evangelizadora. Puede que yo me encuentre con una persona, puede que le comunique el evangelio, ¿cierto? Puro, tal cual es, y puede que esa persona, el Espíritu Santo despierte la fe en ella, ¿cierto? Y sea salva. Y ahí termina todo. Ya yo no necesito a esa persona después hablarle sobre el argumento tomista o llenarle la cabeza, ¿cierto? Con argumentos cosmológicos y de conceptos raros. No es necesario, porque esa persona, ¿cierto? Abrió su corazón al Evangelio y eso es suficiente para nosotros, ¿ya? Porque él llegó a creer. El problema está, como decía Nicolás, cuando se presentan ciertos cuestionamientos y cierto distanciamiento a la fe. Entonces yo presento el evangelio puro, ¿cierto? Pero yo veo que las personas tienen en su mente muchos prejuicios, muchas preguntas, ¿cierto? Y que les impiden finalmente poder recibir el evangelio. Cuando yo observo eso, ahí es cuando yo tengo que estar preparado, como dice Pedro, para poder defender la fe, ¿cierto? Pero ¿con qué objetivo? No con el objetivo de ganarle a esa persona, no con el objetivo de destruir sus argumentos, ¿cierto? Y de dejarlo acabado, sino más bien de despejar su mente, de despejar sus dudas, ¿cierto? Con cariño, con amor, con respeto, para que luego de que sus dudas hayan sido despejadas, el Evangelio pueda penetrar en su corazón y que el Espíritu Santo pueda obrar en esa persona para salvación. Entonces eso es lo que nos mueve finalmente a hacer apologética. Por eso podemos decir que se constituye más bien como un tipo de disciplina pre-evangelizadora, ¿cierto? Cuando el evangelio no logra entrar directamente en el corazón de las personas y se presentan muchos cuestionamientos,
Ahí es donde nosotros atendemos primero esos cuestionamientos con apologética y luego comunicamos el Evangelio. Por eso también la apologética no puede ser confrontacional, porque si yo hago que la apologética sea confrontacional, yo cierro el corazón de esa persona. Y aunque le gane el debate, no voy a lograr comunicar el Evangelio después, porque el Evangelio es un Evangelio de amor que abraza, ¿cierto?, a aquellos que están muchas veces excluidos de distintas formas. Y cuando yo comienzo a hacer algo confrontacional, como una pelea o un debate demasiado intenso, ¿cierto? Intentando humillar a veces a la otra persona, aunque le gane el debate, probablemente no voy a ganar su convencimiento para el Evangelio. Él se va a sentir humillado, se va a sentir pasado a llevar, ofendido de alguna manera, ¿cierto? Pero no se va a sentir llamado a volverse cristiano o a aceptar la verdad del Evangelio o a reflexionar más en ella. Por eso debemos ser cuidadosos al momento de hacer apologética y no perder ese objetivo final, que es cierto, comunicar el Evangelio y que esta persona finalmente pueda creer en Cristo para salvación. Bien, pues esto hay que hacerlo también, ¿ya? La palabra apología etimológicamente, ¿cierto?, es defensa. Y esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. Es un término que nosotros hoy en día utilizamos como defensa de la fe cristiana, ¿ya? Por eso no es a veces suficiente quedarnos con la definición etimológica del concepto, ¿cierto? Para nosotros etimológicamente es defensa, ¿ya? Pero la historicidad de la palabra, o sea, el desarrollo histórico que ha tenido, ¿cierto? Nos da a entender que cuando el Nuevo Testamento usa la palabra apología, no lo hace en un término legal como se usaba en esa época, sino como un término de defensa de la fe cristiana y de las creencias, podríamos decir, importantes, constitutivas de la fe, ¿ya? Desde el siglo II, los seguidores de Cristo defendían la fe e incluso mucha gente llamó a estos seguidores como apologistas. Y aquí nos vamos a detener un poquitito porque uno piensa que la apologética es cosa de la actualidad, pero en realidad ya los primeros cristianos en los tiempos apostólicos tenían que hacer defensa de la fe. Por ejemplo, en tiempos del apóstol Pablo, ya, perdón, del apóstol Juan, ya a finales del siglo primero, siglo primero de la década del 90 después de Cristo, habían personas que decían y comenzaban a crear doctrinas, por ejemplo, diciendo que Jesús no había tenido un cuerpo humano y que él en realidad era solamente un espíritu que había descendido del cielo y que paseaba por en medio de las personas. Y si ustedes leen las epístolas de Juan sobre todo, y también la carta, se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que aparecen ahí dan de alguna forma un ataque a esa doctrina. Por ejemplo, cuando Juan en el Evangelio parte y habla de que el verbo se hizo carne, esa aclaración que parece innecesaria tiene mucho que ver con esa creencia que rondaba en el primer siglo, de aquellas personas que pensaban que Jesús era solamente un espíritu y no un cuerpo físico. Pero ya vemos que de alguna manera los apóstoles, incluso en sus escritos, comienzan a agregar cosas para tratar de desmentir a aquellos que pervierten la sana doctrina. Vimos el ejemplo de Juan, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo también lo hace, sobre todo con los judaizantes que yo les decía. Pablo constantemente ataca las obras de la ley como un medio para ser aceptos por Dios, ¿cierto? Pero eso no es porque sí, sino porque dentro de la iglesia muchas personas ya estaban enseñando eso. Así también con el paso del tiempo se crearon muchas, podríamos decir, malas interpretaciones del cristianismo dentro del Imperio Romano. Ustedes saben que los cristianos, por lo menos hasta el siglo III, fueron perseguidos por los romanos a través de varios edictos, dependiendo del emperador, algunos eran más perseguidores con ellos, otros menos, algunos más locales, otros más masivos, pero en general había una oposición al cristianismo. Bueno, esa oposición no era porque sí, ya, sino porque los romanos habían creado una mala idea de lo que era el cristianismo. Por ejemplo, para que se entienda esta idea, muchos romanos, o hay muchos escritos que dicen que las personas comunes veían a los cristianos como caníbales. ¿Se imaginan eso? ¿Por qué podría ser algo así? ¿Qué tiene que ver el cristianismo con el canibalismo? Por la Santa Cena. Exactamente, por la Santa Cena, porque cuando, imagínense ustedes son un romano del siglo II, van pasando a las 8 de la mañana, un día domingo, y encuentran que de una cueva sale alguien y dice,
vamos a comer el cuerpo de Cristo y vamos a beber la sangre de Cristo. ¿Cierto? La gente más común, sobre todo, no tanto los intelectuales, pero sí la gente común, comienza a crear esos mitos respecto a las prácticas cristianas. O algo parecido es que algunas personas decían que los cristianos practicaban el incesto como una práctica religiosa. ¿De dónde vendrá eso? ¿Se imaginan? Yo creo que eso es más evidente. De hecho, pasa todavía. Ya hoy en día ustedes ven un matrimonio dentro de la iglesia, van de la mano, con un hijo, ¿cierto?, al lado, y se dicen hermanos. Ya utilizan la palabra hermanos para llamarse entre ellos, pese a que tienen hijos, ¿cierto? No son hermanos biológicos, pero sí se llaman así porque es una práctica comunitaria. Entonces, ese tipo de prácticas generaba opiniones, malas opiniones sobre los cristianos, y habían personas que se dedicaban dentro de la iglesia a hacer defensa de estas cosas. A ellos son los que llamamos padres de la iglesia, pero también a un grupo especial que se dedicaba a escribir y a defender la idea de la iglesia, se les llama padres apologistas. Existieron varios, ¿ya? Y este ejemplo lo damos para que ustedes vean y logren visualizar de que la apologética siempre ha estado presente a lo largo de la iglesia. Y los debates que en ese momento existían, quizás hoy en día ya no existen, ¿cierto? Pero han mutado. Por ejemplo, hoy en día se dice que los cristianos son homofóbicos, ¿cierto? ¿Será verdad eso o hay que dar defensa respecto a eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿O somos homofóbicos y no lo queremos reconocer? Hay cristianos y cristianos. Hay Ujú. algunos que sí son homofóbicos, que tienen repudio hacia ciertas personas. Así es verdad, Claro, es pero hay verdad. otros cristianos que ya, claro, tienen una cierta madurez que claramente saben que tienen que amar a estas personas, aunque la palabra de Dios diga que no es lo correcto, pero obviamente Dios nos llama a amar. Ujú. Eso es verdad. Bien, pues son los debates que tienen que resolver ustedes. Nos llaman hoy en día homofóbicos, no sé, dependiendo de la iglesia, fachos, o distintos tipos de apelativos que nos buscan destruir o marginar de alguna manera. Y frente a esas cosas hoy en día hay que dar defensa, ¿cierto? No son las mismas del primer siglo, de los primeros siglos de la iglesia, pero han ido mutando, ya han ido mutando con el tiempo y eso tenemos que identificarlo. Bien. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que la apologética busca explicar y defender aquellos elementos de la fe que poseen evidencias comprensibles a la mente humana. Hay cosas de la fe que nosotros, por más que intentemos defender y explicar, tampoco lo vamos a poder hacer. Y tenemos que aprender a lidiar con eso también, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, uno de los temas bien controversiales de la apologética es la existencia de Dios. ¿Ustedes creen que nosotros podemos demostrar al 100% con total claridad y evidencia que Dios existe? ¿Creen que existe esa posibilidad o no? ¿O es un sueño todavía? ¿Se podrá hacer algo así o es muy ambicioso? Probablemente es demasiado ambicioso, ya porque los métodos que existen hoy en día para demostrar una verdad, por lo menos los más confiables son los métodos científicos, ¿cierto? Y yo para hacer un método científico o aplicarlo, tengo que tomar la cosa, observarla, analizarla y si es algún fenómeno, replicarlo. Ya replicarlo a través de un laboratorio, observar. Es imposible para nosotros decir aquí está Dios, ¿cierto? Como un objeto físico, primero porque Dios es inmaterial. Por lo tanto, cualquier método que nosotros tenemos para conocer no nos sirve con Dios. Pero además, porque Dios en esencia es un Dios que nos sobrepasa intelectualmente. Él es, cierto, eterno. Por lo tanto, no podemos meter a Dios y a todo lo que Él es dentro de una mente que es finita, porque Él es un ser infinito. Entonces hay cosas en apologética que por más que queramos hacer, tenemos que entender que estamos limitados, ya para explicar. Y eso es también importante porque nos hace aceptar otra cosa, que la apologética tiene un límite. Yo puedo explicar, yo puedo dar evidencia,
Pero a través de la apologética por sí sola, nunca voy a llegar a convertir a una persona al cristianismo. No lo voy a lograr, porque el cristianismo solicita otro ticket de entrada. ¿Cuál será ese ticket de entrada? La fe. Eso es. Ya es solamente la fe. Yo con esto aporto a que la persona logre despejar sus principales dudas. Ya es como limpiar el terreno, ¿cierto? Sacar los cardos, moler ahí la tierra un poquitito. Pero si no hay fe, nunca se va a despertar esa nueva criatura, ¿cierto? Este nuevo nacimiento que demanda el Evangelio. Por lo tanto, la apologética nos ayuda, pero también entendamos que tiene ciertas limitaciones y en algún momento lo que tenemos que hacer es despertar, ¿cierto?, la fe en estas personas y eso solamente lo hace el Espíritu Santo a través del anuncio del Evangelio. Entonces, ya con lo que hemos dicho, podemos tener la siguiente visión, ¿cierto? Sabemos que la apologética va a ser entendida en el curso como una doctrina, una disciplina pre-evangelizadora, ¿ya? Que busca siempre llevar al apologista, en este caso, a transformarse en evangelista, o sea, a evangelizar, a comunicar el evangelio. Aquí no hay solamente apologistas, ya no basta ser apologista, tengo que ser un evangelista en el sentido en que cumplo con la gran comisión. Entonces uso la apologética cuando hay problemas, ¿cierto? Cuando hay dudas, para luego llegar a la evangelización. Y la apologética no la voy a usar siempre, sino sola y únicamente si se presentan dudas con la persona que yo estoy hablando. Ya ahí la voy a utilizar. Entonces, podemos decir que la pre-evangelización o apologética cualquier cristiano la realiza cuando se necesita. Esto es solo si se plantea una objeción a la fe. Ya, si usted está hablando con un hermano, ¿cierto? Le está presentando el evangelio y él le dice, ah, pero es que sabes que en la iglesia los pastores puro que piden plata nomás, po, y piden los diezmos y se quedan con la plata. Ya, ahí hay que hacer cierta apologética, ¿cierto? Para defender una práctica eclesial que es común, que es la ofrenda, y en darle a entender a esa persona qué representa la ofrenda para nosotros, ¿cierto? Que él entienda lo que es y quizás si lo entiende, su corazón puede estar más preparado para recibir el Evangelio. O yo me encuentro con una persona, ¿cierto? En la universidad, me pregunta si soy cristiano, yo le digo que sí, y él me dice, ah, pero son puras mentiras, porque la Biblia está llena de mitos. Y yo tengo que defender la autenticidad de la Biblia y demostrarle a esa persona que los relatos bíblicos son confiables y no son solamente fábulas que están puestas ahí, ¿cierto? Y tengo que usar apologética. Ahí depende también de la sutileza y de cómo nos damos cuenta de lo que demanda la otra persona, de lo que necesita. Su contenido es toda la doctrina cristiana, se basa en la razón, esclareciendo la doctrina cristiana. Su meta es el entendimiento, o sea, que la otra persona entienda lo que significa lo que nosotros creemos, lo que significa ser cristiano. Y otra cosa importante igual, que creo que es bueno aclarar, es que la apologética utiliza la razón, ¿ya? Eso es interesante porque a veces uno trata de defender la fe con más fe, y en apologética eso a veces no aporta tanto, porque yo no puedo hablar con un ateo, ¿cierto? Y utilizar la Biblia como autoridad, como algo para dar argumento, ¿cierto? O peso a mis creencias. Necesito usar la razón. ¿Qué significa eso? Evidencia científica, arqueología, historia, evidencia lógica, filosofía, por ejemplo, ¿ya? Distintas herramientas racionales que sean accesibles para cualquier persona, tenga fe o no. ¿Por qué? Porque estamos hablando con gente que en gran parte no cree, ya no cree o que presenta cuestionamientos sobre la fe. Esto entonces nos debe llevar, como dijimos, siempre a la evangelización. Y esta evangelización, ustedes saben, ¿cierto?, que la pueden realizar todos los cristianos en cualquier momento, en cualquier lugar, y su contenido ahora sí es el evangelio que se basa en la revelación. O sea, yo uso la razón, pero para llegar a comunicar el evangelio, y eso sí que es parte propia de la revelación de Dios. Ahí yo hablo de contenido bíblico, ¿cierto? Tengo que hablar de Dios, cómo se revela en la Biblia, tengo que hablar de la condición del hombre, tal como la presentan las Escrituras. Tengo que hablar de la solución que Dios ha dado a la condición del hombre por medio de Cristo, ¿cierto? Y de la importancia que tiene aceptarlo y vivir según el Evangelio. Ahí yo sí uso contenido de la revelación de la Biblia. Pero antes, ojalá no tanto, ¿ya? Porque recuerden que esas personas tienen dudas profundas sobre la fe y probablemente no creen muchos en la Biblia y en su autoridad.
Bien, pues a eso se expone, ¿cierto?, en el Evangelio, y la meta de la evangelización es conseguir la fe, que esta persona pueda llegar a creer. Eso es lo que nos mueve a hacer apología. Hasta aquí, hermanos. Consultas, comentarios, dudas, em, otros puntos de vista, porque yo no tengo la razón en todo. Yo, una curiosidad, el enfoque que le está dando a la apologética es una concepción más personal, o definitivamente hay autores que están en esta línea de que la apologética se va a enfocar en algo más evangelístico. Porque en lo personal no he estudiado en profundidad el tema, pero no me había encontrado con este enfoque. Me parece súper llamativo. Sí. Bueno, es personal, pero también se basa en algunos autores, ¿ya? Eh, bueno, el mismo Antonio Cruz, por ejemplo, pero también los grandes como conversos a la apologética dan cuenta de eso. Em, Yo creo que ustedes conocen a Josh McDowell, que escribió el libro Más que un carpintero, Evidencia que exige un veredicto. Bueno, está el caso de él, está el caso de Lee Strobel, también un caso muy parecido, una persona muy atea que vuelve al cristianismo. Ellos en sus libros dan a entender igual un poco esto, que ellos, aunque recibieron cierta evidencia en su mente, en algún momento toda esa información apologética necesitó de la fe para llegar a creer en el Evangelio. O sea, no es la evidencia la que convence, ¿cierto?, al ser humano, sino es la que evidencia, la que despeja las dudas para que el Espíritu Santo traiga fe a nuestro corazón. O sea, la apologética es un camino para llegar a la fe. Yo creo que bíblicamente tiene mucho asidero esa concepción, porque tal como decía Nicolás, el ejemplo que él da me parece súper claro. Se nos presenta el Evangelio, a veces nosotros aceptamos, ¿cierto?, con mucha fe, pero a veces presentamos dudas. Y frente a esas dudas, ahí aparece la disciplina de la apologética como una respuesta, pero siempre mirando hacia la evangelización, porque ¿qué sentido tendría convencer a una persona intelectualmente de que Dios existe si ese Dios no es el Dios de la Biblia? ¿Tiene sentido que esa sea una actividad cristiana? Yo creo que no, ¿cierto? Porque puedo demostrar la existencia de Dios, pero puede que él después crea que ese Dios que existe es el Dios del Islam, por ejemplo. O que es una energía, ¿cierto?, que está en nosotros y tenemos que alinear los chakras y puede llevar a muchas cosas, ¿ya? Pero si no nos lleva el Dios de la Biblia, creo yo que pierde sentido la apologética. Entonces, más que un convencimiento intelectual, debe ser algo que nos lleve hacia la creencia en Dios. Los demás, hermanos, ¿qué opinan sobre eso? Comentarios, dudas. Bien, pues. Ahí sí. La apologética, además de, ya la definimos, ¿cierto? Sabemos el lugar que ocupa. Hay que hacer una diferenciación, sí. Y esto les va a servir mucho a ustedes por el trabajo que ustedes hacen con los jóvenes. Tenemos una apologética que la podemos llamar interna y otra apologética que la podemos llamar externa. Yo creo que esta diferencia es fundamental para ver cómo nosotros vamos a argumentar las dudas que se presentan. La apologética interna, que es la primera que aparece ahí, son todos aquellos errores doctrinales dentro del cristianismo. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en su grupo de jóvenes y hay un jovencito que comienza a decir: ah, pero yo creo que Jesús era un buen hombre, era una persona muy buena que enseñó la verdad, ¿cierto? Pero no era Dios. No creo que sea Dios. Eso es un error, ¿o no? ¿Que él está cometiendo? Claro, ¿cierto? Es un error doctrinal, porque nosotros sabemos que desde la fe es fundamental de que Jesús sea más que un buen predicador, sea más que un buen hombre. Es relevante que él sea, ¿cierto?, Dios. Por lo tanto, cuando yo identifico ese error, yo a ese joven, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una apologética interna. ¿Qué significa eso? Que yo utilizando la misma fe, aquí sí yo puedo usar la Biblia, por ejemplo, y mostrarle y enseñarle a ese joven cómo la Biblia, cómo la doctrina cristiana, la tradición de la iglesia, ¿cierto?, nuestras confesiones de fe, apuntan y nos muestran de que Jesús es hijo de Dios. Y ahí ustedes pueden usar la Biblia, pueden usar su fe, pueden usar las confesiones de la iglesia, ¿cierto? Distintos instrumentos de revelación, podríamos llamarlos, ¿ya? Porque es una apologética interna.
hay casos en que no se puede, ¿ya? Y eso es lo que llamamos apologética externa, que son ataques o argumentos contra la fe cristiana que provienen desde fuera. Lo que yo les decía, ¿cierto? Un ateo que hace una publicación en Instagram en contra, ¿cierto?, de la existencia de Dios porque se descubrió tal cosa científica, que la singularidad del Big Bang muestra que el universo puede surgir de la nada. Y lo publica en internet y se lo hace llegar al grupo de jóvenes. Bueno, frente a eso, yo puedo dar respuesta, ¿cierto?, a esa persona. Pero a él no le puedo hablar usando la Biblia, porque de partida él no cree en la Biblia. Entonces ahí yo tengo que usar otros conocimientos, conocimientos de la ciencia, que él valida, por ejemplo, de la lógica, como dijimos, de la filosofía, distintos conocimientos que nos ayudan con ese tipo de personas y que están centrados no en la revelación, sino en la razón, ya en la mente humana. Así podemos llegar a ellos. Y ahora, como ustedes ven, hacer este tipo de cosas es difícil. Ya no es algo que vamos a conseguir en 4 clases, pero ustedes creo yo, con la responsabilidad que Dios les entregó de guiar a jóvenes, debe ser una preocupación el poder investigar qué es lo que dice la ciencia hoy en día sobre la fe, cuáles son los cuestionamientos, cómo responder ciertas cosas. No lo vamos a abarcar todo en el curso, por eso es importante que esté esta indagación. Y se los digo no solamente como así desde la mente, sino desde la experiencia, porque yo también fui joven, estuve en un grupo de joven y pasé mi crisis en un grupo de joven y nadie me respondió a mí. Cuando yo pasé mis crisis, cuando entré a la universidad, tuve muchas preguntas y nadie me supo responder. Y fue un tiempo en el que me alejé de los jóvenes, de hecho, y es un dolor que llevo con Jumis, que se lo digo a José ahora. Por lo menos dentro de mi iglesia no se pudo responder y de verdad me llevó un tiempo de alejamiento de mi iglesia. De hecho, yo salí de la misión un par de años y después volví. Y en parte por eso, entonces, creo que es importante estar pendiente y saber responderle a estas personas o rodearse de redes en las cuales nosotros podamos dar respuesta a estas dudas que se presentan. Ya, porque créanme ustedes que son intelectuales, pero nos llevan a cosas muy prácticas y que pueden afectar mucho la vida de sus jóvenes. ¿Se entiende esa diferencia entre la apologética interna y externa? Muy bien. Eso entonces es como una forma de identificar de dónde viene la pregunta, ¿cierto? El cuestionamiento que se nos hace. Y a modo de ejemplo, y para ver más o menos cómo funciona la apologética, podríamos ver algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Ya yo les decía que no solamente los primeros cristianos, los padres de la iglesia, sino también los mismos apóstoles y Jesús hicieron apologética mientras ellos estaban desarrollando su ministerio. Ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Alguien puede leer, por favor, Juan capítulo 8, versículo 41 al 45? Y esos textos igual los vamos a leer. Vamos a leer Hechos 15, 1 al 2 y Romanos 1 del 18 al 20. Si alguien tiene el primero, que nos pueda ayudar, por Tengo favor. el de Juan. Ya, ya, José, No dale. importa la versión, ¿cierto? No. No, Ya. TLA. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo que su padre. Ellos le contestaron, no nos acusan de tener otro padre, que nuestro único padre es Dios. Jesús le respondió, si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. vale. Ahí está Jesús predicando, ¿cierto? Como lo solía hacer. Y hay un cuestionamiento frente a lo que Jesús dice. Y hay un cuestionamiento que va no tanto al mensaje, sino más bien a Jesús, a la identidad de Jesús. Eso es lo que cuestionan las personas ahí en ese pasaje. Y Jesús podría tomar varias decisiones, ¿cierto? Una decisión podría ser darse cuenta de que no lo quieren escuchar e irse. Y otra decisión, que fue la que Jesús tomó, es responderle a estas personas, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vemos esta situación, Jesús enseña, se le cuestiona y él responde a ese cuestionamiento.
esa respuesta al cuestionamiento podríamos decir que es la apologética de Jesús. El hecho de que Él se dé el tiempo para responder a aquellas objeciones que sus auditores presentaban, aunque fueran malintencionadas, porque eran malintencionadas, pero aún así Jesús se dedica a responder. Bueno, ese acto de responder los cuestionamientos y no simplemente ir, ¿no es cierto?, y dejarlos solos, conlleva un poco el trabajo de la apologética. Y Jesús lo que hace es argumentar respecto a la conciencia de sus acusadores. Nosotros tenemos muchas herramientas en apologética. Como yo les decía, podemos usar a veces la Biblia, dependiendo del caso. Podemos usar la ciencia, la filosofía, la historia, muchas disciplinas. Pero Jesús tenía una herramienta que quizás nosotros no tenemos hoy en día, que es conocer los pensamientos de las personas y sus intenciones. Por lo tanto, Jesús lo que usa para su defensa es acusar a la conciencia de quienes lo cuestionan. Y le dice que sus intenciones no son buenas porque provienen de su padre, ¿cierto? El diablo. Probablemente para las personas que escucharon esas palabras de Jesús, sus palabras tuvieron mucho peso, porque apuntaban a la conciencia de ellos y ellos sabían que sus intenciones eran malas y que no cuestionaban a Jesús porque no entendían, sino porque no lo querían escuchar o porque lo querían presionar para que él cometiera errores y después asesinarlo, ¿cierto? Bueno, Jesús tiene esa capacidad, pero podemos ver que él, de alguna manera, hace apologética, da una defensa de su mensaje. ¿Sí? No se queda callado frente a las dudas de los demás, ni tampoco escapa de las dudas de los demás, sino que responde. Hoy en día nosotros es difícil que respondamos usando la conciencia de los demás, ¿ya? Yo no le puedo, o me gustaría, hay gente quizás que tiene el don, ¿cierto? Que Dios le revele las intenciones de los demás. Por lo menos a mí no. Me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. Entonces tengo que irme por otro lado, ¿ya? Quizás un poco lo que hicieron los apóstoles, que vamos a ver ahora, o quizás lo que hizo Pablo. Veamos ahora a los apóstoles. ¿Quién puede ayudarnos a leer Hechos 15, versículo 1 y 2? Acá, yo. A ver. Em, Dice, algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea, empezaron a enseñar a los hermanos, ustedes no se salvarán si no se circuncidan, pero manda la tradición de Moisés. Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar, para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Amén. Tenemos aquí otro caso. Ya esto sí que podría ser considerado una apologética interna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un problema que se dio dentro de la iglesia. Ustedes saben que cuando Jesús, ¿cierto?, manda a los discípulos a que vayan a Jerusalén y que esperen, ¿cierto?, la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, el cristianismo comienza a crecer rápidamente. Pedro predica, ¿cierto? Se convierten 5.000, 3.000 personas. En cada predicación eran miles las personas que se convertían. Pero daba la sensación, y es lo que muestra la Biblia, que la iglesia estaba creciendo, pero en Jerusalén solamente. La mayoría de los creyentes en esa primera etapa eran judíos. Y como la mayoría de los creyentes eran judíos, muchos comenzaron a hacer lo que aparece ahí, a imponer las tradiciones judías como necesarias dentro del cristianismo. O sea, no basta con creer en Jesús, sino que tengo que circuncidarme, guardar el sábado, ¿cierto? Usar cierto tipo de vestimenta, abstenerme de ciertos alimentos, etc. Y los apóstoles se dieron cuenta que eso era un problema. ¿Y qué hacen frente al problema? Otra vez, tienen varias opciones. Escapar, hacerse los locos como que aquí no pasa nada, o responder al problema que se presenta. ¿Qué es lo que finalmente hacen, cierto? Al igual que Jesús respondió a los cuestionamientos, los apóstoles toman una decisión y responden frente a este problema que se presenta en la iglesia. Bueno, ¿cuál es la respuesta que ellos dan? Es el primer concilio ecuménico. Se reúnen todos los apóstoles y los líderes de la iglesia en un lugar, discuten este tema y dicen lo que vamos a hacer frente a este caso es lo siguiente. No, los gentiles no tienen por qué cumplir los ritos de la ley, no son para ellos, les basta la fe, ¿cierto? En la conclusión podríamos decir de la mayoría de los apóstoles en ese concilio. Entonces ya vemos que la situación se va repitiendo, ¿cierto? Se utiliza la autoridad, los apóstoles utilizan su autoridad designada por Cristo para decidir sobre los problemas y dar una respuesta. Ahí tenemos una apologética interna.
¿Nosotros podemos hacer eso? Yo diría que sí. Ya de hecho la misión Iglesia del Señor gloriosa, sempiterna, actualmente toma esas decisiones. Ya yo no sé si todos lo saben, pero los hermanos, los pastores, se reúnen a discutir temas relevantes y a tomar decisiones. Hace poco sé que discutieron respecto a la salvación, si es por fe, si a la obra intervienen, y ahí van algunas personas divinas a representar y a dar argumentos. Se ha hablado sobre matrimonio homosexual, se ha hablado sobre aborto, sobre temas que son contingentes y ellos tienen que decir. Bueno, ese tipo de apologética interna ocurre. El cristiano de pie, no sé si la puede hacer tanto, porque para hacerlo como lo hicieron los apóstoles se requería cierta autoridad, ¿cierto? Nosotros aquí no podemos tomar una decisión que impacte a toda la misión, ¿ya? Porque no pesamos mucho. Pero hay gente que sí tiene ese poder. ¿Ya? Y ellos sí con esa autoridad, esa responsabilidad tienen que decir. Algo que sí podemos hacer más accesible, ¿cierto? Es la apologética, por ejemplo, que hace Pablo. ¿Quién nos ayuda a leer Romanos 1 del 18 al 20, por favor? Aquí, Amén. pues lo que se conoce Dios se está revelando desde el cielo es su ira. Está en contra de lo que se rebelan contra él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Eso. Aquí tenemos un argumento de Pablo que podríamos decir que es más filosófico y es una apologética un poco más externa también, ¿ya? Pablo, ustedes saben que presentó el Evangelio a los gentiles, ¿cierto? Por lo tanto, llegó a mucha gente que no tenía idea de Yahvé ni de Jesús. Era un tema completamente nuevo para ellos. Por lo tanto, imagínense Pablo llegando a esas personas y lo primero que demanda el Evangelio es que nosotros aceptemos la culpabilidad de nuestro pecado. O sea, aceptar que yo, ¿cierto? Por nacer, soy culpable y que necesito de Cristo para salvarme de esa condición. Ya, entonces muchas personas que escuchaban a Pablo terminan diciéndole que ellos no son culpables, porque nunca habían oído en su vida, ¿cierto? De Yahvé, nunca habían oído en su vida de Jesús. Por lo tanto, ¿qué culpabilidad pueden tener, ¿cierto? Ahí hay un mal argumento y un ataque contra la fe. Decir que no todos somos culpables, ¿cierto? Hoy en día ese argumento se presenta de muchas formas. Hay gente que dice, no, a mí me basta con hacer cosas buenas, ¿cierto? O hay gente buena fuera de la iglesia. Hay gente más buena que los cristianos. ¿Ya? Es una forma de presentar ese argumento. Pablo se da cuenta de que obviamente eso no es correcto y argumenta en base a la revelación de Dios en la creación y a la ley natural que está en nuestra conciencia. Él dice, no era necesario de que ustedes leyeran sobre Yahvé, ni que vieran a Jesús. Pablo dice, con solo ver la creación, su grandeza, las estrellas, el sol, lo maravilloso que es, pero además con la ley moral que habita en ustedes. Con darse cuenta de esas cosas, ustedes podrían haber reconocido a Dios, pero no lo reconocieron y al contrario, se alejaron de él y se volvieron a crear con esa misma naturaleza ídolos y a esos ídolos adoraron. Entonces Pablo usa un argumento que es lógico, ¿ya? Y ese argumento lógico lo utiliza para defender una doctrina que es correcta, que es la doctrina del pecado, ¿cierto? Del pecado hereditario o la universalidad del pecado. Esa apologética es la que nosotros vamos a utilizar más, yo creo, ya porque no se basa en la conciencia como la que hacía Jesús, porque aquí ninguno de nosotros, o quizás algunos sí, pero no la mayoría, puede leer la intención del corazón, ya como lo hizo Jesús. Tampoco aquí, excepto José quizás, tiene el poder para tomar grandes decisiones como los apóstoles. La mayoría no tenemos ese poder. Pero sí podemos utilizar la lógica, la razón, la ciencia, ciertos argumentos para combatir aquellas creencias que se oponen al cristianismo tal como lo hizo Pablo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un gran ejemplo de apologética, pero podemos ver que se presenta, ¿cierto?, de forma transversal. En todas las áreas de la iglesia está presente la apologética. Comentarios sobre eso. No sé si queda algo, hermanos. Opiniones.
A mí me llama la atención no sé si uno interpreta la intencionalidad en el texto mismo, pero en el primer ejemplo, en el de Jesús, igual como que los reprende bien, bien duro, ¿ah? O muy directo en su reprensión. Sí. Bueno, ese caso tiene explicaciones como más, a ver, teológicas puede ser. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos los evangelios, sobre todo Juan y sobre todo Mateo, Jesús en esos dos evangelios es muy duro con con las sectas judías, fariseos, saduceos. Algunas personas piensan que es porque eran como la competencia igual del momento. Ya, en este caso uno creía en Jesús, ¿cierto? O creía lo que decían los rabinos que hablaban en contra de Jesús. Entonces una forma de desprestigiar podría ser, o demostrar o de evidenciar la maldad que había en el corazón de estos grupos judíos, era dejar bien en claro y con claridad, ¿cierto? Con letras fuertes, qué fue lo que Jesús pensaba de ellos, negándole cualquier posibilidad de que tengan la razón. Es una explicación. Hay otros evangelios que son y que muestran a un Jesús un poco más dócil con las sectas religiosas. Caso, por ejemplo, de Marcos, caso, por ejemplo, de Lucas, ¿ya? Pero Mateo y Juan suelen ser más duros con ellos. Bien, pues hermanos, entonces la apologética es necesaria dentro de la iglesia. Nosotros hemos respondido que sí, ¿cierto? Que es necesaria. No es el objetivo principal, lo tenemos claro, ¿cierto? El objetivo principal es comunicar el evangelio tal cual como ha sido revelado. Pero también entendemos que las personas siempre presentan dudas, ¿cierto? Siempre va a haber inquietudes, acepciones, objeciones a la fe que no nos van a permitir a nosotros comunicarles el evangelio que ellos creen. Y dentro de nuestro mundo actual existen muchas visiones que hacen que la apologética sea necesaria. Yo anoté aquí cinco, ya, pero hay muchas más. Pero yo anoté estas cinco porque creo que son las que más se presentan, por lo menos en nuestra sociedad contemporánea. Las vamos a conversar para sacarlas un poco a la luz, porque yo creo que ustedes las han visto igual en la realidad. Y si en algún momento quieren participar, interrúmpanme nomás. Ya yo no tengo ningún problema. Bien, una de las que yo observo que está muy presente en la mentalidad secular es el materialismo, y es una doctrina que se opone profundamente al cristianismo. El materialismo quiere decir que hay gente fuera de las iglesias, ¿cierto?, que cree que lo único que existe es el mundo material, el mundo físico, y que todo lo demás, todo lo que nosotros llamamos como mundo espiritual, o que en filosofía se llama metafísica, que está por sobre lo físico, por sobre lo material, ¿cierto?, no existe. Esta gente no solamente niega la existencia de Dios, niega la existencia, por ejemplo, del alma, de fantasmas, de cosas paranormales, de todo lo que exceda el mundo material. Para ellos, todo se explica y todo lo real es lo material que existe. ¿Ya? Esa doctrina obviamente no se puede, eh, se me ocurren puras palabras raras, amalgamar, mezclar, ¿cierto?, con el cristianismo. No, no se puede, ¿ya? Porque son opuestas. En el cristianismo nosotros creemos que existe un mundo físico, claro que existe, ¿cierto? Es importante, en ese estamos presentes, pero existe igual un mundo espiritual que nosotros no podemos negar, ¿cierto? El alma, existe Dios, existe todo un mundo espiritual, ángeles, demonios, potestades, ¿cierto? Que para nosotros son indispensables. Pero el materialismo, desafortunadamente podríamos decir, ha ganado hoy en día muchos adeptos, muchos seguidores. Sobre todo cuando ustedes ven este tipo de, no es por estigmatizar, ¿ah?, pero carreras relacionadas con ciencias duras, física, química, biología, tienden a ser demasiado materialistas, ¿ya? Negando toda manifestación espiritual que pueda existir. Muy parecido a eso es el cientificismo, que es parecido, pero no es igual, ¿ya? Hoy en día en nuestra sociedad nos ha dado muy buenos resultados, pero también tiene su parte negativa. Es que el método científico se utiliza mucho, ¿cierto? El método científico se basa sobre todo en la experimentación, pero a través de los sentidos. Y se cree que a través de eso se puede llegar a la verdad, ¿cierto? Tiene toda la lógica del mundo, ya porque la ciencia nos ha servido mucho. Si tenemos vacunas, si tenemos medicamentos, si tenemos avances tecnológicos, como en un momento fue el ferrocarril, los automóviles, los aviones, gran parte de estos descubrimientos
se pudieron realizar gracias al método científico, porque nos lleva a cierta verdad, eso es evidente. Pero hay personas que dicen que la única forma de llegar a la verdad es a través de la ciencia. Y afirmar eso para nosotros es equivocado. ¿Por qué? Porque las creencias que nosotros tenemos como cristianos no se pueden demostrar con la ciencia. Yo puedo dar como ciertos acercamientos, ¿cierto? Pero yo no puedo demostrar científicamente que, eh, no sé, que la salvación es por fe. ¿Cómo demuestro eso científicamente? A través de un método científico. ¿Cómo demuestro a través de un método científico que Dios tiene un propósito para nuestra vida? La ciencia no se encarga de esas cosas. La ciencia más bien lo que hace es describir cómo funciona el mundo, ¿cierto? Cómo se relacionan, ya sean las partículas, los seres vivos, ¿cierto? Las leyes naturales. Describe cómo funcionan estas cosas y qué podemos hacer con ellas. Pero sobre el sentido de la vida, sobre el propósito, muy poco dice la ciencia, de hecho casi nada, ¿ya? Pero hay gente que dice que la ciencia es la única que puede dar verdad y para nosotros eso no puede ocurrir, ¿cierto? Nosotros creemos que hay otros caminos. No negamos la ciencia, como lo hacían los hermanos hace 50 años atrás, ¿cierto? Que predicaban en contra de la ciencia y que no. Nosotros creemos que hay verdad en ella, pero que no es la única verdad a la que podemos llegar. Que la fe también nos trae verdad, que también la razón a veces nos trae verdad. Incluso el sentido común posee cierta verdad, la intuición incluso puede tener cierta verdad. Entonces no se limita la verdad a la ciencia, pero hay gente que piensa hacia afuera y que de esa forma desprestigia el cristianismo, ¿cierto? Como una creencia de supersticiones, de mitos, de gente que está sesgada, etcétera. Bien, otro pensamiento que existe fuera tiene que ver con el fatalismo y esto tiene que ver un poquito con los sentidos. Nosotros creemos como cristianos, ¿cierto?, de que nuestra vida tiene un sentido. ¿Es así o no? ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida como cristianos? ¿Por qué yo creo que mi vida tiene un propósito, que se cuenta como una especie de historia progresiva que me va a llevar ahí a un cumplimiento bueno, sobre todo para mi vida? ¿Qué me da esa seguridad a mí como cristiano? Jesús, Jesús, ¿ya? el hecho de que Él haya, como dice Pablo, como Él resucitó, nuestra fe tiene sentido, porque creemos que hay una resurrección también que nos espera a nosotros. Eso es, exactamente. Creemos, ¿cierto?, en una resurrección, o sea, en una vida venidera, ¿ya? Pero ¿qué Tenemos pasaría? esperanza también. ¿Cómo Tenemos es? esperanza en las promesas. Creemos en las promesas, tenemos esperanza de una Ujú, eternidad. exacto. Nos basamos To- en algo, creemos en algo. ujú. Todas las palabras que usan son muy, muy importantes. Esperanza, hay promesas sobre nosotros, ¿cierto? Creemos en una vida venidera, en una resurrección. O sea, finalmente, así como a grandes rasgos, la cosa no se termina aquí, ¿ya? No se termina cuando yo muero. Y eso al cristiano le da sentido, le da esperanza, ¿cierto? Pero hay mucha gente fuera que carece de esa esperanza y que vive en una perspectiva de la vida fatalista. ¿Qué quiere decir eso? Que creen que como Dios no existe y como por lo tanto no hay ni promesas, ni esperanza, ni resurrección, una vez que termina la vida física, se termina todo. Y ese fatalismo no puede llevar a muchas cosas que a la gente afuera lo lleva. Por ejemplo, a desprestigiar la moral. Si Dios no existe, puedo hacer cualquier cosa. No hay nada bueno, no hay nada malo, ¿cierto? Puedo vivir como yo quiera. Ejemplo. O una búsqueda de sentido. Hay mucha gente, ¿cierto?, que busca sentido a su vida fuera de Dios, entendiendo de que la vida termina con la vida física, pero aún así busca darle sentido, ¿ya? O hay gente que directamente cae en crisis existenciales, cosa de ver ahí los reels de Instagram, o seré yo que el algoritmo me está jugando una mala pasada, pero hay mucha gente desolada, sin esperanza y que está al borde del suicidio muchas veces porque no encuentra una respuesta a un sentido para su vida. Pero nosotros sí. Y a esas personas que no lo encuentran, tenemos que darle una respuesta, ¿ya? El fatalismo es una eh, forma de entender el mundo que toma mucha fuerza entre los jóvenes eh, y que nosotros tenemos que atender, ¿cierto? Tenemos que responder.
muy parecida a la que aparece aquí arribita. El racionalismo tiene que ver con aquellas personas que viven fuera, ¿cierto?, de la iglesia igual y que solamente creen en aquellas cosas que son racionales. Todo aquello que es lógico es lo que ellos creen y lo que es ilógico no lo creen. Ahora, el cristianismo suele ser lógico o ilógico. Ilógico y hasta algún punto locura, como se reconoce en la propia Biblia. Exactamente. Si tenemos un Dios único en esencia en tres personas. Tenemos a Cristo, que es 100% hombre y 100% Dios, ¿ya? Y creemos en Él que resucitó de los muertos. Y lo creemos por la fe, sin haberlo visto, ¿cierto? Entonces, vivimos una fe que no suele ser racional. Nosotros podemos dar evidencia de todo lo que yo les dije recién, pero no es tan racional, ¿cierto? Por eso se requiere la fe como un paso. Bueno, hay gente que producto de este racionalismo, de que cree todo lo que es lógico solamente, se burla de la fe, se ríe de ella, ¿cierto? La cuestiona y ha cerrado su corazón al cristianismo. A ellos también tenemos que dar respuesta. Y por último, aquí agregué, este yo diría cada vez con menos fuerza, pero ha mutado, tal el COVID-19, que es el panteísmo. Antes habían personas que creían en un Dios, pero un Dios que es el mundo material. Es como decir que todo lo que hay, ¿cierto?, en la creación, eso es Dios. En el siglo XVIII, XVII, tomó mucha fuerza esa idea, que hoy en día se presenta, por ejemplo, como el creer en las energías, y que Dios es, ¿cierto?, toda esta energía que nosotros compartimos y que está en las cosas naturales, y que mucha gente hoy en día cree. ¿Ya? Yo bromeo con el tema de los chakras, pero hay gente que se lo toma en serio, ¿cierto? Y sigue ahí a sus gurús también de Instagram, de TikTok, y beben de eso, ¿cierto? De un Dios que está presente de forma etérea, y como volando, pero también está dentro de nosotros y muy espiritualizado, un Dios que no es el Dios de la Biblia finalmente, ¿cierto? Bueno, a esas nuevas perspectivas también tenemos que responder. Y yo diría que sobre todo los jóvenes, sin conocer estos conceptos, porque yo creo que muchos de estos conceptos eran nuevos quizás para ustedes, pero sin conocerlo yo creo que se han relacionado con mucha gente que piensa así, ¿cierto? Porque es importante conocerlos, quizás memorizarlos, porque nos dan cierta pista. Cuando yo identifico que una persona es materialista, ya sé más o menos por dónde responderle. O cuando veo que hay un fatalismo en esa persona, en su forma de pensar, ya sé por dónde tengo que argumentar, qué creencias cristianas tengo que respaldar, ¿cierto? Y así con cualquiera de estas u otras que no están presentes, ¿cierto? Yo diría que una que no aparece ahí y que es muy importante es lo que llamamos como la posverdad. Yo creo que es algo que igual está presente hoy en día y que nosotros tenemos que luchar. Es el hecho de creer de que cada persona crea su verdad, ¿cierto? Y es válida. Hoy en día nadie, o muy pocas personas, nos van a cuestionar por ser cristianos. Hoy en día la actitud es más bien, ah, tú eres cristiano, qué bueno, pero tú eres cristiano, esa es tu verdad. Mi verdad es esta y es válida, igual de válida que la tuya. O sea, esa capacidad de tolerar todo y aceptarlo todo, ¿cierto? Es una actividad de posverdad que es dañina, porque si la verdad es una, entonces no todas las verdades individuales son válidas. Tiene que haber algo que es verdadero, ¿cierto? Eso igual hoy en día es muy relevante en el pensamiento de los jóvenes y yo creo que van a encontrar mucho de eso también. ¿Qué les parece eso? ¿Hay algunas que ustedes identifiquen y que no estén ahí? Pensamientos que hay hoy en día y que son fuertes frente a la iglesia o dentro de la iglesia. Yo, con una persona que estoy trabajando, eh, él me habla harto de Jesús y que para él Jesús es todo y todo el tema. Y, y una vez en el almuerzo se le salió el tema del panteísmo, que Mm. dijo, porque yo creo que Dios es toda esta energía. Y ahí como que uno lo escucha primero y claro, y uno no le dice, yo no le dije así, tú estás equivocado. Yo le digo, ah, mira, como que algo como que me llama la atención lo que él me está diciendo y después le digo, lo que yo he entendido, le digo, en el cristianismo es lo siguiente y creo que uno
puede abordar el panteísmo desde el punto de vista de que Dios es muy personal, que Él quiere algo personal con cada uno de nosotros, porque el panteísmo es como todo es Dios, pero no hay un trato personal de ese Dios con uno. Y el cristianismo presenta eso es lo que puedo ver al menos. Sí, pues, completamente de acuerdo. El panteísmo, claro, le quita esa personalidad, de que sea un Dios personal que es diferente sobre todo de su creación y que tiene una relación con su creación también, individual. Tiene hartas formas de presentarse. Ujú. Ahí el trabajo de ustedes es discernir, ver cuál es el cuestionamiento y tratar de responder lo mejor posible. Yo creo que lo que vamos a ver en las 3 clases que vienen, podemos dar respuesta a estas cosas, pero la apologética exige mucho de nosotros. Ya yo aquí hay cosas en las que me manejo un poquito, ¿no? Por ejemplo, la filosofía, la historia, puedo dar más cosas. Pero la apologética demanda, por ejemplo, mucho conocimiento de ciencia, de biología, de física también. Ahí yo lo básico no, aquí van a ver que a veces me voy a defender un poquito, pero no tanto. Entonces, la apologética es una disciplina que nos invita a conocer eh, de muchas disciplinas, porque la respuesta y los cuestionamientos de la gente también son muchos y diversos. Entonces, mientras más podemos conocer, mucho mejor, ya mucho mejor. Y ahí, antes la única respuesta eran los libros, ¿cierto? A la vieja escuela nomás, ir a leer en la biblioteca o comprar libros. Hoy en día hay más opciones. Ya si ustedes usan redes sociales, sigan a personas que difunden contenido apologético, lo mismo en canales de YouTube, canales de TikTok. Empápense un poco de eso porque para el rol que ustedes cumplen es necesario, ya como hemos visto es necesario. Y hay varias herramientas para hacerlo. ¿Alguien más, hermanos, que identifique algo diferente que no hemos visto? Bien, pues. Para ir ya cerrando entonces la introducción, es necesario hablar sobre esto, ¿cierto? ¿Cómo debe ser un apologista? Porque es el rol que ustedes van a asumir en determinados momentos de su liderazgo. Ya no siempre. En algún momento ustedes van a ser pastores de sus jóvenes, en algún momento van a ser personas que acompañan quizás el sufrimiento, van a utilizar cosas de la psicología, todo lo que han aprendido en los cursos van a tener que utilizarlo, pero en algún momento van a ser apologistas, en el sentido en que van a hacer apologética con sus jóvenes. Y no basta el conocimiento, sino que debe existir un deber ser, una actitud de ustedes frente a la apologética. Y eso vamos a reflexionar ahora para terminar. ¿Alguien puede buscar Primera de Pedro 3:15, texto que ya se ha mencionado, pero que es necesario leerlo? Yo lo tengo. Amén. 3:15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que nos demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Tenemos entonces ciertos pasos que podríamos como desglosar para entender un poquito más el texto. Primero, la apologética, la defensa que Pedro dice que tenemos que hacer, busca de alguna manera santificar a Dios en nuestros corazones. O sea, yo la apologética no la hago para mí mismo, ¿ya? Y aunque eso parezca evidente, a veces en la práctica no es tan evidente, porque muchas personas hacen apologética para sí mismos, ¿cierto? Ustedes busquen en YouTube debate entre cristianos y cualquier cosa, y les van a aparecer muchos debates. Y van a ver gente que evidentemente, con mucho orgullo, busca destruir argumentos más que santificar a Dios, o busca demostrar conocimientos más que santificar a Dios. Por lo tanto, nuestra acción apologética debe llevarnos a santificar a Dios. Antes, a mí me gusta exponerme porque hay que mostrarse tal cual es. Yo cuando era adolescente me metía a grupos de Facebook, debates de cristianos con católicos, debates de cristianos con... Y me podía estar harto rato peleando con señoras, con personas ahí, pero lo hacía por discutir, lo hacía por pelear, lo hacía por aprender cosas nuevas también. No quería santificar a Dios en la práctica que yo realizo. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, que dentro de la apologética perdemos el rumbo, ¿cierto? Y santificar a Dios, creo yo que quiere decir que con un corazón
honesto, buscamos realmente el bien del otro a través de la apologética. ¿Y cuál es el bien superior del otro? Que conozca el Evangelio. O sea, yo cuando discuto con la otra persona, cuando debato con él, yo amo a esa persona con la que estoy dialogando y quiero genuinamente que esa persona crea en Cristo. Entonces, eso no lo podemos perder. Y eso nos va a llevar a tener una actitud, un tono de voz, un acercamiento a sus argumentos muy comprensivo, que esa persona lo va a percatar de esa manera y que probablemente lo va a llevar después a la fe, si Dios así lo quiere. Entonces debe estar esa intención de santificar a Dios en nuestros corazones. Pero no basta con eso, ¿ya? Aquí la intención no es lamentablemente lo que vale. Para predicar el Evangelio, sí, ¿ya? Pero para hacer apologética, como dice el apóstol Pedro, hemos de estar preparados para presentar defensa. O sea, el estar preparado quiere decir, como hemos dicho, conocer los argumentos del cristianismo y saber dar respuesta a eso en nuestra sociedad contemporánea, ya que no es la misma que vivía Pedro, sino que es la del siglo XXI, de la que hemos hablado ahora. Y ahí es donde tenemos que darnos el tiempo de ver noticias, de leer, no sé, los diarios, de estar informados de lo que pasa afuera, de lo que se dice del cristianismo, de cómo nosotros podemos responder. Por eso ustedes están bien situados aquí en el curso. La idea es que lo aprovechen, le saquen todo el conocimiento posible, ¿cierto? Y más, ya, y indaguen más, y lean los libros que están sugeridos en el programa, y vean canales de YouTube, o se empapen este mes que vamos a estar aquí de apologética, para poder estar preparados, como dice el texto de Pedro. Hermano Nicolás. Profesor, creo que se complementa igual con lo que usted nos comentaba en un principio. Respecto a la apologética, nosotros tenemos un llamado que es a ser discípulos. Entonces, el mismo Pedro dice, para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, al fin y al cabo, a mí me pasaba harto antes, cuando empecé a conocer esto de la apologética, como que uno buscaba la respuesta de, no sé, Ravi Zacarías, que se veía harto antes, a tal pregunta, y como que veía muchas preguntas y respuestas. Mm. Pero eso no es el todo, sino que más bien creo que lo que dice Pedro, complementando lo que dijo usted, es que uno se empape de la doctrina, de la palabra de Dios, del Evangelio, para que después cuando vengan las personas a nosotros nos digan por qué ustedes creen esto, qué sentido tiene en cierta manera, a pesar de lo ilógico que son ciertas cosas de nuestra fe, qué sentido tiene seguir a Cristo, por qué lo hacen, etcétera. Mm. Eh, Creo que eso me hace harto sentido, que se trata de empaparse de Dios, del Evangelio, para uno poder comunicarlo bien después y dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice Pedro. Exacto, sí, completamente de acuerdo, Nicolás. Ravi Zacarías, me acuerdo, es bueno ese chismecito. Sí, pues, sí. Ahí es importante, claro, la actitud del apologista y el deseo de santificar a Dios. Los argumentos y el conocimiento son importantes, pero si no está lo otro, pierde sentido. Pierde sentido para nosotros mismos y pierde sentido para el que nos escuche. ¿Ya? Es importante mantener eso siempre claro. Y hacerlo, como dice ahí al final, con mansedumbre y con amor. Como yo les decía, sabiendo de que todo lo que hacemos no es para vanagloriarnos, sino para servir al otro. Hacer apologética igual es servir al otro, es ponernos a disposición de sus dudas, es escucharlo. Y para responder yo primero tengo que escuchar. Yo escuchar la inquietud, ver por qué esa persona tiene ese cuestionamiento, fue dañado quizás por alguien de la iglesia, tuvo alguna mala experiencia, qué está detrás de esas dudas, ¿cierto? Escuchar al otro con mansedumbre, servirlo también, con amor, dar respuesta a aquellos cuestionamientos que presentan, sabiendo que queremos que Él crea, ¿cierto? En Cristo. Creo que esta es, sí, esa es la última. Bien, pues la apologética entonces se nos presenta no solamente como algo opcional, sino que como vimos en el texto de Pedro, de alguna forma es también un mandato para nosotros. Segunda de Corintios 10 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para dar destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos, parte de lo que hace la apologética, ¿cierto? Derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, también hay un sentido espiritual en lo que nosotros hacemos. Todo aquello que se opone al Evangelio, ¿cierto? Todo pensamiento que se opone a la doctrina que Cristo nos enseñó, debe ser también derribada y sometida a la obediencia a Cristo. Y esa acción muchas veces se hace a través también de la apologética. Nosotros sometemos, ¿cierto?, estos pensamientos que van en contra de la fe y los llevamos cautivos a Cristo. O sea, logramos redimir de alguna manera las mentalidades de las personas que están profundamente secularizadas. ¿Ya? Judas 1:3 dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Lo mismo, dentro de las iglesias y no solamente fuera, hay personas que buscan pervertir la fe, ¿cierto? Enseñar doctrinas o torcer doctrinas, y frente a eso, según Judas, nosotros tenemos que defender y contender ardientemente, buscando de que la fe que se profesa sea la que nos fue transmitida por Cristo y no otra. Y eso se hace cierto también con pasión. Debemos hacerlo con pasión, asumirla como un mandato, como un servicio eh, que lleva hacia el Evangelio, ¿cierto? O sea, la apologética en sí podemos ver que tiene muchas caras, ¿ya? Que nosotros podemos ir descubriendo. Bien, pues mis hermanos, a grandes rasgos, yo diría que esto es lo que me gustaría ver como introducción. Y sí, les quiero dejar una tareita para la próxima clase, ya antes de cerrar. Aquí aparecen algunas escuelas apologéticas que yo no las quise exponer así porque muy fome, ¿ya? Es mejor que ustedes las investiguen y que me digan con cuál se quedarían ustedes. Ya entonces para la próxima semana, próximo lunes, la idea es que ustedes investiguen estas 4 escuelas apologéticas y que de las 4 me digan cuál es la que a usted le parece más correcta, ¿ya? Porque la apologética tiene distintas visiones, no solamente las que les presenté yo. Por eso quiero que ustedes vean estas igual. Véanlas, analícenlas y cuál creen que ustedes es la más pertinente. Eso, esto no es con nota, ya es solamente una actividad para la clase, para que comencemos hablando la próxima clase sobre eso. La presentación está en Moodle, ¿ya? Así que ahí pueden revisar igual la tarea. Está todo en realidad. Se va a ir habilitando ahí todas las semanas un contenido más. Bien, pues hermanos, no sé si hay preguntas, dudas del contenido antes de pasar a mostrar el programa y las evaluaciones. Por mi parte, un comentario. Eh, no sé si será una corriente actual, pero me he dado cuenta que también eh, otras corrientes de pensamiento o otras religiones también están muy activas en este afán apologético, obviamente, de su religión. Los católicos, por ejemplo, hoy en día tienen mucho, están invadiendo las redes también con gente que está tratando de defender su credo, el Islam también, por otra parte. Entonces, como que pareciera ser que todo el mundo se quiere defender. Quizá una apreciación mía, pero me he dado cuenta de eso. No sé si es de ahora, viene un poco de antes, o tendrá que ver con algo en específico, lo desconozco. Eso. Sí. O sea, yo creo que tiene que ver con todo el boom que podemos ver de una globalización que viene, ¿cierto? No sé, desde el siglo XV, lo más prematuro, pero que con redes sociales se ha acelerado mucho. Ya en redes sociales tenemos una globalización que ya no es solamente económica, como fue en algún momento, sino cultural. No sé, cosa de ver a las personas que consumen, no sé, anime, que después se ven una serie en Netflix y que después van a comer sushi y después van a comer, no sé, ravioles y las prácticas culturales hoy en día han trascendido fronteras. Lo mismo con las creencias y las ideas. Entonces, frente a eso, yo tengo también un par de opciones. Me dejo llevar, tomo de todo lo mejor, ¿cierto? Como hacen algunas personas, o me pongo firme y defiendo lo que yo creo. Entonces, creo que la globalización genera igual un poco eso, que las culturas reaccionen de alguna manera para mostrar por qué es necesario permanecer en nuestra posición y no tomar lo que viene de otras partes. Aquí en América Latina todavía estamos bien en pañales respecto a la llegada de otras religiones que no sean cristianas, ¿cierto? El catolicismo ha sido el enemigo, podríamos decir, histórico de los movimientos pentecostales sobre todo, pero yo diría que hoy en día más que enemigo es
va a terminar siendo un aliado porque estos procesos se van a ir acelerando mucho más. Y las diferencias con otros movimientos religiosos se van a notar mucho más. Pero claro, yo creo que es un poco eso. No sé los demás hermanos, comentarios finales, preguntas, reflexiones. ¿Se entiende lo que hemos ido hablando? ¿O hay que cambiar el método? Ya pues, yo confío, yo confío. Vamos a revisar entonces el programa y también tenemos otra tarea que es buscar una clase de recuperación, me dijo el hermano que estaba encargado. ¿Les parece? Comencemos con eso. Miren, es un tema sensible porque el error fue mío, ¿ya? Tenía clase la semana pasada, tenía que terminar un curso en la zona, por eso no pude comenzar el lunes pasado la clase. Entonces, más que todo, una solicitud, hermano. Ustedes pueden reunirse otro día de la semana para recuperar esta clase que hemos perdido. No necesariamente tiene que ser esta semana, pero durante las tres que nos quedan hacia adelante. ¿Hay algún día que se le haga más fácil para reunirse? Para mí al menos los miércoles. Miércoles. Ujú. Yo por mi parte, por temas de turno se me complica, así que voy a estar como en algunas clases conectadas. Ya. Así que ahí tengo ese pequeño problema. Ujú. Bueno, pero las clases igual siempre van a quedar grabadas. Ya van a quedar grabadas, subidas a la plataforma. Y en temas de dudas, yo igual, mientras estemos en el curso, me comprometo a contestar ya los mensajes que me mandan. Dudas que vean en las lecturas, en las clases. Voy a tratar ahí de estar presente. ¿Les parece si lo A mí, hacemos el... ¿Sí, hermana Carolina? a mí también me sirve el miércoles, pero no este miércoles. Si fuese el Ya. próximo, ningún problema. Sí, para mí mejor igual. A ver, sería entonces el miércoles 17. ¿Les parece? ¿Alguien se opone a esto? ¿No? Ya. Miércoles 17 entonces a las 7:30, ahí nos juntamos para recuperar la clase. Lo voy a escribir al tiro al hermano porque para que no me pregunte. Ya, miércoles 17. Y lo último que me interesa igual ver es las evaluaciones y el programa. Bueno, este programa fue enviado creo que al grupo de WhatsApp al principio y también está en Moodle. Al principio una descripción, se cuenta un poquitito la visión, ¿cierto?, de la apologética que les presenté recién y cómo se va a desglosar. Lo importante es que ustedes al final del curso sean capaces de identificar los principales cuestionamientos ideológicos a la fe cristiana, ¿cierto? Los que hablamos recién, cientificismo, materialismo, racionalismo. También que sean capaces de reconocer los argumentos en contra de, por ejemplo, la autoridad de la Biblia, la existencia de Dios, la historicidad de Jesús, que lo vamos a ver en las próximas clases y quizás lo que más interesa, que sean capaces de explicar las doctrinas que sustentan la fe cristiana, dando argumentos ciertos sobre ellas, sobre la autoridad de las escrituras, sobre la existencia de Dios, sobre la historicidad de Jesús, que me parecen los temas principales. Aquí está el desglose, ¿ya? Y lo que importa de estas cuatro clases, más que ver como el contenido que viene, son las lecturas. La idea es que ustedes por cada clase hagan una lectura que es de 10 páginas aproximadamente. Ya, por ejemplo, hoy día correspondía el libro que yo les mostraba de Antonio Cruz, 10 páginas de este libro, de la 27 a la 38. Entonces, durante la semana, si tienen tiempo, hagan esa lectura, les va a ayudar a cerrar algunos temas que vimos y también ese libro habla sobre las corrientes que yo les pedí investigar. Entonces, si no las encuentran en internet, las van a encontrar ahí en ese libro. Para la segunda clase, un libro de Josh McDowell, también 10 páginas, de la 27 a la, perdón, de la 17 a la 27, evidencia que existe un veredicto. En la tercera clase, también aquí un poquito más de 10 páginas, de un libro de apologética, también bastante clásico de Norman Geisler, 10 páginas sobre eso.
Y la última clase es un libro que más bien es un debate que después se tradujo a un libro, súper cortito. Y aquí les pido igual casi 10 páginas para la última clase, ¿ya? Es bueno que ustedes vayan al día con esas lecturas porque les va a permitir también conversar, dar opiniones, ¿cierto? Dialogar sobre lo que vamos a ver y así llegan un poquito más también con ciertos conocimientos previos a las clases. Bien, vamos a lo que interesa siempre. El curso se va a evaluar de tres formas, bueno, cuatro en realidad, pero una es muy fácil, solamente asistir. Ya el 10% es asistencia, que usted esté presente y que participe de las clases. Obviamente los casos excepcionales, ¿cierto? Como mencionaba una hermana, por turnos de trabajo, por ejemplo, o cosas que ustedes sepan que son importantes, enfermedad o alguna situación así, con que ustedes me avisen es suficiente. Ya me avisan que no van a estar por cierta razón, no tienen que darme detalles y eso sirve como justificativo. Eso es un 10% de la nota. Lo otro son cuestionarios. Ya cada clase, cada vez que termine una clase, en Moodle se va a habilitar un cuestionario que tiene 5 preguntas que ustedes tienen que responder. Son preguntas de alternativa, ya por lo tanto es un trabajo súper rápido. Entonces esos 4 cuestionarios que van a hacer se traducen igual en una nota. Y esto sí, tenemos que ponerle fecha, es un informe de lectura. ¿En qué consiste este informe de lectura, que es la tercera nota? Ustedes tienen acá en el programa 4 lecturas, ¿cierto? Las que vimos recién. Uno, dos, tres, cuatro. De esas 4, ustedes tienen que elegir una sola, ¿ya? Una sola. Supongamos que usted leyó la de Antonio Cruz, le gustó mucho y usted va a hacer su informe de eso. Solamente de esas páginas, no de todo el libro, ¿ya? Solamente de esas páginas que van a ser 10 aproximadamente. ¿En qué consiste el informe? Usted lee esas 10 páginas y en el informe me hace un resumen de lo que leyó, de qué se trató lo que usted leyó y cómo lo puede aplicar a su vida ministerial. ¿Ya? Esas dos cosas. Resumen de lo que leyó y cómo aplicarlo a la vida ministerial. Eso, hermanos, es un trabajo cortito, ya porque el mínimo es una plana y el máximo son 2 planas. O sea, es un trabajo súper breve. Y aquí está el detalle. Ya yo aquí, si ustedes bajan, van a ver informe de lectura. Aquí aparece en detalle lo que tienen que hacer y aparece una pauta de evaluación de cómo yo los voy a evaluar. Que sea un trabajo puntual, que tenga mínimo una plana, que esté bien escrito, que ustedes identifiquen la idea principal de lo que leyeron y que lo relacionen con su trabajo ministerial. Si ustedes hacen todo eso, yo sin ningún problema les pongo un 7. ¿Ya? Ese es el trabajo que sería el más próximo. Para eso yo, por lo menos en el curso anterior, di 2 semanas. Entonces eso se estaría entregando el día 22, ya 22 de abril, de abril, 22 de julio, para que lo anotemos ahí. 22 de julio sería la entrega de ese trabajo. Ya. Ahí lo envié al grupo. Y el último trabajo es el que yo quiero cambiar, ya, porque el último trabajo era un ensayo. Pero siento, hermanos, que un ensayo no cumple con las características tanto del programa y lo logré ver. Entonces, denme una semana para proponer otro trabajo, pero quiero que eso sea un trabajo más práctico, que ustedes puedan crear ojalá alguna actividad, una especie de cronograma, una actividad que puedan aplicar con sus jóvenes y que esté relacionada con apologética, ¿ya? Pero denme una semana para hacer una pauta sobre eso, las instrucciones, pero sepan de que va enfocado a eso, a que ustedes hagan algo práctico, puede ser sea organizar un debate, organizar un encuentro, cualquier tipo de actividad juvenil, pero que tenga que ver con apología. ¿Ya? Y que ojalá la apliquen durante el año dentro de su trabajo. No sé qué les parece la propuesta. También hay espacio para dudas, para quejas. Hermano Jorge. Con respecto a lo del cuestionario, que claro, era al final de cada clase, ¿cierto? Que es con respecto a cada una de las clases. ¿Va a haber un plazo para eso? ¿Va a estar habilitado durante cuánto tiempo eso? ¿O ese mismo día de la clase tiene que estar respondido? No, tienen una Ese. semana para hacerlo.
Sí, una semana. Yo suelo terminar la clase, no sé cómo lo han hecho los otros profesores, pero yo suelo terminar la clase, por ejemplo, hoy día vamos a terminar a las 9:30. Entonces ustedes consideren ese tiempo que sobra, quizá un poquitito, para leer las 10 páginas y para responder el cuestionario, ¿ya? La idea es que lo hagan en ese tiempito que sobra. Pero de todas formas, si por algún motivo no pueden, sepan que tienen toda la semana para hacerlo, ya hasta el próximo lunes. ¿Alguna otra duda, hermanos? ¿Sugerencias igual, si tienen algunos comentarios? Profe, con respecto al trabajo ese que va a modificar, iremos a tener el mismo, como una semana igual de plazo para poder entregarlo, ¿cierto? No, van a tener 2 semanas, sí. Porque ocurrir que el curso termina y yo les doy una semana más para que me lo envíen, ¿ya? Así tienen más tiempo y no andan tan apurados. Ya, entonces lo último que quería mostrarles son lecturas. Dentro de la plataforma ustedes van a encontrar todos estos libros. Yo les dejé en PDF. Descárguenlos todos igual, guárdenlos. Si no los ocupan, no tienen tiempo para leerlos ahora, puede que en algún momento les sirva. Ya a veces puede pasar que van a necesitar tratar ciertos temas y es bueno tenerlos ahí y ya están en la carpeta de Moodle para que los puedan revisar. Les recomiendo sobre todo este de acá. Yo creo que algunos la han visto. Ese libro se llama El caso de Cristo y es de Lee Strobel. Es una persona que era periodista y que tenía una pareja que era cristiana. Él no era cristiano, pero su pareja era cristiana. Cosa que no pasa dentro de la iglesia, pero a él le pasó, ¿ya? Fue curioso. Un evento único dentro del cristianismo. La cosa es que, ¿Ese es el como mismo de la película, bro? eso, para allá iba, sí. Como él, cierto, tenía a su pareja cristiana, comienza a investigar para poder destruir la fe de su esposa. Ese era el objetivo de él. Y en esa investigación, él comienza a entrevistar a expertos. Ese es lo interesante del libro, que no es escrito por él, sino que le entrevista a expertos. Y él pone las entrevistas. Y él escribe muy bien, entonces van a disfrutar mucho esa lectura. Hay una película igual, ¿ya? La película es bonita, la pueden ver con sus jóvenes, muy inspiradora. Y si van al libro, ahí van a encontrar los datos duros, ya de las entrevistas que él hace. Y como todo lo que va bien suele comercializarse, él explotó el tema, ya así como está el caso de Cristo, hizo el caso de Dios, el caso de la fe, el caso de los milagros, o sea, le sacó harta plata al tema. Y son buenos libros, así que es una serie que pueden también utilizar. Yo les recomiendo harto ver la película y también leer el libro. Bien, pues mis hermanos, eso por hoy día. Por mi parte, contento por varias cosas, ya porque ustedes participaron y eso a mí me motiva harto, porque prendieron sus cámaras y hoy no me sentí solo, como en otros cursos que a veces me siento muy solo, así que les agradezco eso igual. Espero que sea un buen curso. Yo, como les dije, la otra clase va a ser un poquito más pesada en densidad del contenido. Así que si pueden tomar apuntes ese día, hartas preguntas, vamos a ir lo más lento posible, pero va a ser un poquito más pesada que esta clase, se lo reconozco, ¿ya? Bien, pues vamos a orar, vamos a agradecer al Señor este momento que nos dio. ¿Alguien tiene ganas de orar para despedirnos? Hermana Carolina. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de aprender más de ti, Señor. Gracias te damos por este momento. Gracias, Señor, porque tú dejaste un manual de vida, Señor, y muchas pruebas que comprueban que tú eres real, que estás vivo, Padre. Danos gracia, danos sabiduría, Padre, para poder avanzar en esta asignatura de apologética, Señor. Enséñanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, llénanos. Gracias gracias te damos por este momento, por estas horas, por el profesor, Señor. Bendice cada uno de los hogares que están representados aquí, Señor. Da el tiempo para estudiar, Señor, da el espacio y también la sabiduría. Gracias te damos, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Bien, pues que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo lunes. Que descansen. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, Nos profe. vemos. Chao, chao. Adiós. Chao. Bendiciones.